La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. A través de la historia ha sido deseada la libertad. El hombre siempre ha querido ser libre. Hace 2000 años Jesús le dijo a los judíos de su tiempo: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». ¿Pero libres de qué? Los oyentes no lo entendieron y fueron ofendidos por el enunciado. Tenían confianza de que las espadas y las lanzas los liberarían, pero no la verdad. ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Los estaba incitando a levantarse y derrocar a los opresores romanos? La respuesta es un enfático no. Lo que dijo no podían entenderlo, y la gente de hoy no entiende su mensaje y su senda hacia la paz y la libertad. Se estaba refiriendo a otra libertad, una clase de libertad muy distinta. En el programa de hoy voy a demostrar cómo usted puede experimentar la libertad de la opresión sin fronteras políticas, geográficas o económicas. Si quisiera saber cómo usted personalmente puede experimentar esta clase de libertad, acompáñenos. Bienvenidos al Mundo de Mañana, donde el tema del programa de hoy es ¿qué es ser libre? La gente en todo el mundo y en toda sociedad desean lo que ellos creen que es la libertad. Pero ¿qué es lo que realmente quieren? La gente piensa que la libertad es el derecho de hacer sus propias decisiones, y piensan que esto les dará paz, prosperidad y la felicidad que buscan. De hecho, la libertad de cada individuo para hacer sus decisiones en todo rápidamente lleva al conflicto. Hacer todas nuestras decisiones no produce la libertad, sino problemas. Por eso es necesario un gobierno. Antes de su crucifixión, Jesús fue llevado ante Pilato, el gobernador romano. Pilato estaba confundido por la razón que lo habían llevado ante él, pero le preguntó a Jesús directamente: ¿Eres tú el rey de los judíos? Evidentemente podía ser una seria ofensa si él hubiese estado intentando derrocar al gobierno presente. Pero Jesús declaró: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí». No hace falta mencionar que si hay un reino, debe haber un rey. Y ya que Jesús habló de mi reino, es evidente que Jesús proclamaba ser el rey. Por lo tanto, Pilato le preguntó nuevamente: «¿Entonces eres tú rey?» Y Jesús le respondió: «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz». Y a esto Pilato respondió: «¿Qué es la verdad?». En nuestro sofisticado mundo posmoderno, nos es dicho que no existe la verdad absoluta. Pero aquí vemos que la verdad era considerada absoluta incluso en los días de Jesús. Aunque la verdad no es subjetiva. No se puede diseñar un avión basado en subjetividad y hacerlo volar. Hay leyes absolutas que funcionan. Leyes absolutas de aerodinámica, que deben obedecer a la ley absoluta de la gravedad. Entonces, ¿qué es la verdad de la que habló Jesús que nos haría libres? Él no nos dejó en dudas. En la noche que fue traicionado, Jesús le oró al Padre: «Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad». La palabra santificar significa apartar para un propósito específico. Aprendemos de estas dos cortas frases que la verdad nos aparta, y es en la palabra de Dios donde la máxima verdad es encontrada. La palabra de Dios, la Biblia, enseña la verdad y cómo vivir. Es un manual de instrucción de cómo conducir nuestra vida, y aquí se encuentra la senda que nos hace libres. Esta verdad nos permite vivir una vida que resulta en paz interior y tranquilidad, y nos ayuda a escapar el peligro de la codicia, el egoísmo y muchas otras ambiciones del mundo.
Jesús no tenía en mente las circunstancias políticas de la nación judía cuando hizo esta declaración. Estaba de acuerdo que vivían en opresión, pero la opresión a la que él se refería era la del pecado. Veamos lo que el apóstol Juan cita de Jesús en Juan 8, versículo 34. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Pero qué es el pecado? El pecado es algo que nos afecta a todos. Entonces, ¿qué es exactamente? La mayoría no lo saben. En el sentido más básico, la Biblia lo define así en 1 de Juan 3:4. El pecado es infracción de la ley. La Biblia no se refiere aquí a leyes de tránsito o regulaciones humanas. Como dice el Nuevo Comentario Bíblico Revisado, la ley en cuestión es, por supuesto, la ley de Dios. La esencia del pecado entonces es desconsiderar la ley de Dios. Si es observada, esta es la ley que nos permite ser fieles y prósperos ciudadanos. Muy pocos pueden enunciar los 10 mandamientos encontrados en la Biblia, y muchos menos pueden encontrar la conexión entre el pecado y la esclavitud por un lado, y la observancia de la ley y la libertad por el otro. De hecho, ellos creen que libertad significa ser libres de guardar la ley. Significa no dejar que nadie le diga qué puede o qué no puede hacer. Es el problema que muchos jóvenes tienen al ir creciendo. Creen que sus padres hacen leyes arbitrariamente, leyes que restringen su libertad. A veces se engañan a sí mismos, creyendo que sus padres hacen leyes con el solo propósito de complicarles la vida. ¿No es este el modo en que mucha gente piensa de Dios? Piensan que Dios quiere arruinar toda diversión y hacerlos infelices, que nos da todas estas leyes que quitan toda la diversión de la vida. Pero nada, amigo, puede estar más lejano a la verdad. Hace algunos años conocí un hombre cuadripléjico. Glenn no podía usar sus piernas y solo tenía uso limitado de sus brazos y manos. Era solo a través de un número de procedimientos quirúrgicos y mecánicos que podía mover sus brazos y manos para lograr simples movimientos. Cuando yo lo iba a visitar, era en un lugar donde lo cuidaban tiempo completo. Su hogar consistía de una cama, un pequeño televisor y unos pocos efectos personales. 3 veces por semana era llevado para recibir tratamientos de varias horas de diálisis. Y se encontraba en un estado muy triste, y me dijo en más de una ocasión que prefería la muerte. Pero ¿cómo terminó él en esta condición? Él comenzó su vida como la mayoría de los demás. Nació siendo un bebé saludable, la delicia de sus padres. Al tiempo aprendió a gatear y a caminar, y luego a correr, y a jugar como un niño normal. Pero cuando se graduó de la escuela a la edad de 18 años, él y sus amigos celebraron el logro con grandes cantidades de cerveza. Se subieron a un auto y fueron a una ruta de montaña, donde perdieron el control del vehículo y se fueron de la ruta. Glenn fue arrojado del auto y se quebró la nuca. Lo que comenzó siendo una celebración de un logro, de llegar a la edad de poder gozar la libertad como quisiera, libre de supervisión adulta, terminó con la clase de esclavitud física que Glenn nunca hubiese imaginado y que nadie jamás quisiera. Amigo, ¿cuántas otras vidas terminaron con resultados trágicos similares? ¿Es la libertad de lo que uno quiere hacer realmente libertad? Permítame darle otro ejemplo. Conocí a un gran número de gente que murió de enfisema y cáncer de pulmón, el resultado de fumar cigarrillos durante largo tiempo. Cuando yo era joven, muchos amigos adoptaban este hábito. ¿Por qué? ¿Era porque fumar prometía buena salud? Por supuesto que no. Era porque mis amigos querían verse como adultos y poder hacer sus propias decisiones y poder parecerse a los demás alrededor suyo, que se veían varoniles o sofisticados. Pero muy pronto quedaron adictos a este penoso hábito. En vez de darles libertad, quedaron esclavizados a esta cara adicción, que eventualmente muchas veces termina en la muerte. El fumar produce o contribuye a contraer un número de enfermedades, incluyendo varias clases de cáncer, enfisema, infartos, derrame cerebral, piel rugosa y aliento de chimenea. Y encima debe pagar por tal privilegio. La publicidad lo muestra como varonil para los hombres y sofisticado para las mujeres. Pero lo que realmente ofrece es adicción y esclavitud. Uno de los discípulos de Jesús escribió: les prometen libertad,
y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Como seres humanos, no siempre analizamos todo. Tendemos a seguir el ejemplo de los que nos rodean. Esto nos lleva a adicciones físicas y psicológicas. Como una vez me dijo un adolescente, yo quiero ser un individuo como todos mis amigos. ¡Qué enunciado increíble! ¡Qué honesto! ¿Se habrá dado cuenta de lo que dijo? Lo que quiso decir es que no quería amoldarse a las reglas impuestas por sus padres y por la autoridad establecida. No quería observar costumbres históricas establecidas. En cambio, quería expresarse a sí mismo, expresar su individualidad. Quería ser original. Pero en vez de ser un individuo que siguiera su propio curso trazado, sin darse cuenta, seguía a los demás, siendo arrastrado por otros, su grupito de amigos. Y lo que realmente no sabía es que él y sus amigos eran manipulados por anuncios publicitarios. Generalmente personas de más edad que sus propios padres, que hacen lo que sea para explotar el deseo de los jóvenes de ser individuos originales, con el único propósito de venderles lo último que esté de moda, ya sea prendas de vestir, peinados de moda, tatuajes, perforaciones corporales o incluso el aspecto del rostro. En el libro El marketing de la maldad, David Kapelian explica cómo es hecho en el mundo occidental y en toda cultura que sigue la influencia de la cultura occidental. 5 enormes compañías son las responsables de vender prácticamente toda la cultura joven. Estos son los verdaderos comerciantes de lo actual: Rupert Murdoch's News Corp, Disney, Viacom, Universal Vivendi, AOL, Time Warner. El señor Kupelian cita al profesor de comunicación de la Universidad de Illinois, Robert Mackenzie, diciendo lo siguiente: estas compañías venden el 90% de la música en los Estados Unidos. Estas mismas compañías además son dueñas de los estudios de grabación, de la mayoría de las redes de televisión, de todas las estaciones de televisión, de gran parte de los 10 mercados más grandes. Son dueñas de todo o de gran parte de cada canal de cable comercial. ¿Qué tiene de malo?, preguntarán algunos. Alguien tiene que ser dueño de estas compañías, grabar música y filmar películas. Pero ¿qué es lo que quieren estas compañías y qué es lo que hacen para obtenerlo? Mackenzie explica: ellos ven el mercado de los jóvenes como parte del masivo imperio que están colonizando. Uno debe verlo como al imperio británico o como al imperio francés en el siglo XIX, y los jóvenes serían el África. Esa sería el área que desean colonizar. Y sus armas son la música, las películas, los libros, los CDs, el acceso a Internet, la ropa, los parques de diversiones, los equipos de deportes. Este es el armamento que tienen para hacer dinero en este mercado. ¿Y a qué mercado nos referimos aquí? Amigo, la cantidad por la que están compitiendo es masiva. Kupelian cita a Douglas Rushkoff. Ellos quieren verse actuales, ellos son impresionables y ellos tienen dinero. Estas son las corporaciones de América que embolsan 150.000 millones. Disney, Viacom, AOL, Time Warner y otros estudian a los jóvenes de América como a ratas de laboratorio para venderles miles de millones de dólares en mercadería, tentándolos, degradándolos y corrompiéndolos. Kupelian explica cómo estas compañías llegan hasta los últimos elementos de la cultura juvenil para descubrir qué nueva tendencia enfurecería al mundo adulto. Intentan anticipar la próxima expresión de impacto que puede ser considerada de estilo, la próxima nueva onda que pueden venderle a los niños y a los jóvenes. Mackenzie explica: todo en MTV, o sea, Music Television,
es publicidad. Es lo único que es MTV. No hay parte de MTV que no sea comercial. Quizás parezca ser un video de música o la foto de un ídolo joven en una revista, pero en realidad es un anzuelo de venta cuidadosamente creado de un nuevo estilo, de una nueva moda, una nueva forma de expresarse. Y puede estar seguro que creará conflicto en la sensibilidad de los padres y las costumbres tradicionales. Como indica Coppelian, lo que está siendo vendido degrada el estándar. En realidad, las compañías están creando campañas de marketing nuevas, de bajo nivel y alarmantes. Esa es la palabra clave, disfrazadas como genuinas y auténticas expresiones juveniles en busca de la identidad y de formar parte del grupo, con el único propósito de la ganancia económica. Incluso en Hong Kong y en China, el consumismo, si no es controlado, puede resultar en codicia desenfrenada, que puede terminar en muchas prácticas dañinas. Siempre tenemos que estar atentos de que el consumismo moderno y el entretenimiento pueden dividir la conexión entre las generaciones. La libertad de expresión puede aparecer superficialmente como una marca de libertad, ¿pero lo es? ¿Qué pasaría si en el caso del joven que quería ser un individuo, así como todos sus amigos, fuese manipulado por otros solamente por ganancia económica? ¿Sería él verdaderamente libre? ¿O sería llevado como un buey con un anillo en la nariz, siguiendo a sus amigos, quienes a su vez estarían siguiendo a aquellos que solo les interesa el dinero, y no el bienestar de ellos? ¿De qué otro modo explicar a una generación que se vuelve cada vez más degenerada? Permítame darle otro ejemplo. Mi esposa y yo estábamos cenando en un restaurante cerca de Toronto, y yo noté que la mesera tenía un arito en la lengua. Tal práctica no tiene ningún sentido lógico, pero muchos jóvenes occidentales lo practican. Aparte de atravesar un doloroso procedimiento al hacer la perforación, uno se expone a la consecuencia de arruinar un diente, a infecciones y hasta el cáncer oral. Así que le pregunté a ella, ¿qué llevaría a una hermosa joven como tú a perforar su lengua? Debo confesar que mi esposa no estaba contenta conmigo por hacerle tal pregunta, pero pensé que si alguien quiere atención, ¿por qué desilusionarlo? Su respuesta fue, bueno, no lo sé, debería pensarlo. Y cada vez que volvía a la mesa me hacía saber que todavía lo estaba pensando. Pero al terminar la cena todavía no tenía una respuesta. Parecía una joven decente. En realidad sentí pena por ella, por ser tan insegura, por dejar el sentido común y seguir a las masas en algo tan insensato y peligroso. En vez de ser libre, estaba esclavizada a la cultura degenerada que la rodeaba, y ella está lejos de ser la única esclavizada. Hoy en día vemos jóvenes por la calle con pantalones colgando por debajo de las caderas. Muchas jovencitas se visten como prostitutas. Perforarse el cuerpo es moda, y pareciera que todos tuvieran que tener un tatuaje hoy en día. Si alguien se hubiese perdido en una isla desierta hace 25 años y fuese rescatado hoy, quedaría espantado al ver la decadencia en que los jóvenes han caído en una sola generación. Pensaría que el mundo habría enloquecido. No todo lo occidental, amigos, es bueno, ni lleva a la armonía en la sociedad. Este deseo de los jóvenes de deshacerse de las restricciones de los padres los deja vulnerables a caer en errores muy costosos. Como adultos todos pasamos por esto, y aprendimos duras y dolorosas lecciones. Muchas veces vemos que nosotros somos esclavos de hábitos que adquirimos durante la adolescencia, y es nuestro deseo prevenir a nuestros hijos de la misma esclavitud y dolor. Pero ellos no nos oyen a nosotros mejor de lo que nosotros oímos a nuestros padres. Así que el ciclo de dolor y sufrimiento de esclavitud de malas decisiones se repite, generación tras generación. Incluso muchos adultos creen que ser libre es deshacerse de restricciones, de adoptar la actitud no permita que nadie le diga qué debe hacer. Pero como ya vimos, esto lleva generalmente al resultado opuesto. Esta es la clase de esclavitud a la que Jesús proclamó, la verdad os hará libres. La Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley. Luego nos dice que el pecado es engañoso, aparenta ser la senda de la libertad, pero lo que lleva a la libertad individual en la vida es la verdad y no el engaño.
Aquí tenemos algunos ejemplos. En Efesios capítulo 6, la Biblia nos instruye: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muchos jóvenes de hoy piensan que esta instrucción es anticuada y que no tienen que observarla. Pero esta es una ley viviente, y aquellos que la violaren obtendrán dolor y sufrimiento. Quizás no inmediatamente, pero por seguro llegará. ¿Cuántos jóvenes acortaron sus vidas a causa de esta infracción? Con respecto a cómo deben vestir las mujeres, la Biblia también da instrucciones. Que las mujeres se vistan con sencillez, decencia y modestia. Vuestro atavío no sea el externo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Aunque hoy en día muchas mujeres se preocupan de la belleza externa solamente, las revistas, avisos televisivos y publicidades las han convencido que para ser una verdadera mujer tiene que vestir el último diseño de la moda, caminar con zapatos incómodos y, por sobre todo, aparecer sexy. El resultado es sentirse inadecuada, insegura y con problemas psicológicos como la anorexia y la bulimia. ¿Puede esto ser libertad? Los tatuajes son hoy furor en la cultura occidental. Pareciera que todos siguen al mismo rebaño y ponen su vida en manos de algún artista charlatán que quizás use agujas usadas y lo ponga en riesgo de contraer hepatitis o el virus del SIDA. Y todo a causa de la necesidad esclavizante de integrarse a la moda y de ser parte del rebaño. Como mi madre me preguntaba cuando yo quería hacer algo sin analizarlo de antemano: si todos los demás se tiran al río, ¿usted se va a tirar también? Muchos no se dan cuenta que la Biblia también tiene algo que decir acerca de los tatuajes. Veamos este pasaje en el libro de Levítico 19:28. No harán incisiones en sus cuerpos a causa de algún difunto, ni grabarán tatuajes sobre ustedes. Yo, el Señor. No es sorpresa que muchos que se hicieron tatuajes después se arrepintieron. Pasada la euforia inicial, se dieron cuenta que no satisface lo que estaban buscando. Se dieron cuenta lo insensata que fue la decisión, y algunos hasta intentaron quitarse dolorosamente, y debo agregar, a un alto costo, las marcas de su cuerpo. Recuerden, amigos, es la verdad lo que nos libera, no alguna moda externa. ¿Por qué es que todos queremos reglas bien establecidas y bien fundadas cuando se trata de jugar deportes? Y por alguna razón no necesitamos regulaciones en cómo vivimos. Imagine cómo sería jugar cualquier deporte donde todos los participantes siguieran sus propias reglas. Sería un caos. Y nadie lo disfrutaría en absoluto. Aquí en el mundo de mañana creemos en el Creador Dios de la Biblia. Y en ese libro Dios nos da ciertas reglas de cómo vivir. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El mismo Jesús, al serle preguntado por un joven, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna?, le dijo: Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Cuando le preguntó cuáles mandamientos, le enumeró varios de lo que es conocido como los 10 mandamientos. Jesús dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La obediencia a la ley y la libertad no son cosas opuestas. De hecho, el respeto por la ley es un ingrediente esencial para la libertad. El apóstol Pablo lo explicó muy bien en el libro a los Romanos, capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado, quebrantar la ley de Dios, para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.
En otras palabras, o vamos a vivir nuestras vidas de acuerdo a una serie de hábitos o a otra. Una es la senda del pecado, la cual responde a, número 1, la senda de matar, cometer adulterio, mentir, robar, faltar el respeto a los padres. La otra serie de costumbres es un carácter al que le importa a aquellos que le rodean. Esta es la senda de un verdadero sentimiento altruista por las demás personas. Es el camino que no le quita a los demás, que pone a las personas primero, que dirige a la paz, la armonía, a la verdadera libertad, que rechaza el adulterio, la mentira, el robo. Y es el camino de honrar a los padres. Pasamos a ser sirvientes de una senda de vida o de la otra. Veamos cómo el apóstol Pablo desarrolla esta discusión. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es, usted puede ser libre de la esclavitud del pecado y su doloroso efecto, y de la máxima pena del pecado, la cual es la muerte eterna. La verdad lo puede liberar, y a través de Jesucristo puede ser libre y vivir por siempre en paz. Los 10 mandamientos contribuyen a la obtención de una sociedad pacífica, próspera y armoniosa. Para aprender más acerca de esta liberadora ley y del tema del programa de hoy, requiera el folleto de los 10 mandamientos. Y asegúrese de regresar la próxima semana al mismo lugar y la misma hora, donde le explicaremos más acerca de el mundo de mañana y cómo la verdad puede hacerlo libre. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente